Ahora vamos a regresar a Génesis 2 y vamos a hablar de un tema que a veces es medio problemático, que lo vamos a ir viendo, y vamos a conectarlo con cosas que él habla el apóstol Pablo. Génesis 2:18, y el Señor dijo, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y después dice en el 20, y el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo, a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Lo interesante, ¿verdad? Porque el hombre logró hacer todas estas cosas, ponerle nombre a todos los animales, tenía la capacidad de hacer todo eso. Sin embargo, Dios dice, mira, el hombre necesita una ayuda idónea. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó de una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Lo interesante aquí es que Dios no volvió a crear otro ser humano, no tomó del polvo y volvió a sacar ni nada, sino que del mismo hombre sacó a la mujer. Así que quiere decir que es una sola carne. Por eso es que entonces aquí abajo dice, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Así que no es un ser extraño, es la parte del hombre. No es algo para completar al hombre, ya el hombre estaba completo, tenía todas las capacidades, la sacó de adentro del hombre. Así que la mujer prácticamente es como haber dicho, dividí el hombre en dos pedazos y ahora son hombre y mujer, es un matrimonio, pero la realidad es que es un solo ser. Por eso es que dice, de los dos forman uno. Y eso es bien importante porque entonces no debe de haber una batalla entre un hombre y una mujer en cuestión de sexo y todas esas cosas, porque Dios lo sacó de un mismo lugar y para Dios es un mismo ser, es un ser completo. ¿Ves? Así que dice, vamos a seguir para el capítulo 3 y entonces leemos la parte de la serpiente cuando está hablando y dice, y la serpiente era más astuta de cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿ves? Eso lo habíamos comentado anteriormente, que ella está diciendo del fruto del árbol del huerto, y en el huerto habían dos árboles que dijeron que no se podía comer. Dice, no comeréis de él, ni le tocaréis, que tampoco había Dios dicho que no lo van a tocar, aunque quizás es implícito, pero a mí me parece que la instrucción de ella fue dicha a través del hombre, o sea, fue el hombre el que le comunicó a la mujer lo que Dios había dicho, y él quizás añadió algo, mira muchacha, ni lo toque. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriré. Y entonces, pues Dios sabe que si el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Ahora, ahí hay un punto y coma. Y dice, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Ahora, ese punto y coma, no sé si me está diciendo que en ese mismo momento que ella vio, que ella deseó y que tomó el fruto y que comió, si el marido estaba con ella o no. Pero dice que estaba con ella cuando él comió. Así que no sé si una o la otra, no estoy como que analizando así, estoy leyendo así y estoy viendo el texto. Todavía no estoy rebuscando más allá ni todo eso. Pero quiero que veamos cómo fue el proceso. La mujer habló con la serpiente, la mujer fue engañada, pero el hombre comió porque ella le dijo. Y entonces, y aquí en el verso 8 dice, en el versículo 8 dice, y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, o sea, no llamó a la mujer, llamó al hombre. También hablamos acerca de esto, que el hombre fue que Dios le dio la responsabilidad. Y a él es el que le están, ¿verdad? Haciendo las preguntas. Y dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y ahí le hace la pregunta, porque aquí entonces te va a pedir cuenta. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comiera? Y el hombre dice, respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces ahí la mujer siguió, la serpiente habló, y entonces en lo que Dios le dice a la mujer, le dije, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor. O sea, dijimos que
Parece que había dolor, pero él dijo, lo voy a multiplicar. O sea que el dolor no vino después de la caída, había dolor, pero no había un dolor como dice, que está multiplicado. Y con dolor darás a luz a los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. ¿Ves? Ya eso es como que, eso es algo que va a pasar y lo vemos en la sociedad, esa batalla. Y ella no se quiere someter, ¿verdad? La mujer no se quiere someter y el hombre quiere someter a la mujer. O sea, están las dos fuerzas. Entonces dijo Adán. Entonces aquí vamos al que fue responsable directo de lo que Dios dijo y que él hizo lo contrario. Dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con tu trabajo comerás de ella todos los días. Y ahí vemos, pero ¿por qué fue la maldición del hombre? ¿Por qué fue el castigo del hombre? Fue porque escuchó la voz de su mujer. Porque él debió haber dicho no. Él no se estaba comiendo algo que no tenía conocimiento. Él sabe lo que estaba comiendo. Y él debió haber detenido lo que ella estaba haciendo. Y esa es la parte donde entonces vamos a Primera de Corintios. Vamos a buscar aquí. Primera de Corintios 12. Vamos a leer varios versos. 11 primero. Y dice, os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo las entregué. Y quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de toda mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y todo hombre que cubre su cabeza mientras ora profetiza deshonra su cabeza. Entonces aquí comienza a hablar de ciertas costumbres que había en aquel tiempo, que no son costumbres de ahora, pero esto va más allá de la costumbre. Y esta es la parte donde la gente comienza a batallar en la batalla de los sexos. Dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Lo primero que yo quiero que vean ahí, es que está diciendo que la mujer ora o profetiza. Así que para Pablo, la mujer que ore o profetice no era un problema. El problema era lo que estaba ocurriendo sobre la cabeza descubierta. Vamos a ponerlo de esa manera. La cabeza descubierta estaba deshonrando al hombre porque había una costumbre. Debía la mujer cubrirse la cabeza. Y esto tiene que ver por unas cositas que habían en la iglesia de Corinto, en ese sitio, unas costumbres que la estaban trayendo a lo que era la comunidad de fe. Y entonces él comienza a explicar y dice, porque la mujer, el 8 dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, que eso fue lo que estábamos leyendo en Génesis. La mujer procede del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y entonces, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Quiero hacer una pausa aquí porque esta parte me pareció interesante y lo quiero incluir, que es el verso 11:10, ¿verdad? De 1 Corintios. Y dice que es uno de los versos enigmáticos de todo el Nuevo Testamento y muchos estudiosos lo consideran una de las frases más difíciles de interpretar de Pablo. Y entonces dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere por causa de los ángeles? Lo que Pablo está diciendo en el contexto inmediato, ¿verdad? Y está viendo los versos anteriores, hablando del orden de la creación, Dios, Cristo, hombre y mujer. El hombre no debe cubrirse la cabeza al orar. La mujer debe de hacerlo como señal de respeto culturalmente. Y entonces, el verso 10 dice, por eso la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Es decir, usar el velo por causa de los ángeles. Ahora, ¿quiénes son esos ángeles? ¿Y por qué influían en que una mujer use el velo o no? Yo podría decir en que influye en la autoridad. O sea, ahí lo que está diciendo es una señal de autoridad sobre su cabeza. Y entonces los ángeles son causantes de esa parte de que tienen que tener algo en su cabeza como señal de autoridad. En este caso, la mujer usa el velo. Pero entonces dice, principales interpretaciones históricas. Hay 4 interpretaciones principales, todas con base bíblica, cultural, y te las resumo en argumento. Ahora, en este caso, pues habría que verificar cuál es la más aceptada, pero para que vean que hay 4 líneas distintas donde pudiera moverse esa frase de los ángeles. Dice, los ángeles como testigos celestiales. Interpretación más aceptada por la mayoría de los teólogos antiguos y moderna también. Los ángeles son considerados, ¿verdad? Son seres celestiales que observan la adoración de la iglesia. La idea es que los ángeles presencian orden y reverencia del culto cristiano. Por eso Pablo dice que las mujeres deben mantener la señal de autoridad, el velo, como muestra de respeto, ya que los ángeles observan la adoración y espera que se haga con decoro. Eso pudiera decir que es como ejemplo, ¿verdad? Esa señal de autoridad que está haciendo la mujer
está dándole un ejemplo a los ángeles, que ella también sigue ese orden de autoridad, porque ellos lo siguen. Y entonces dice base bíblica, 1 Corintios 4:9, hemos llegado a hacer espectáculo a ángeles y a los hombres, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿ves? Dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en lugares celestiales. En este sentido, por causa de los ángeles, igual al respeto a la presencia de los ángeles en la adoración. Yo diría que más allá por el respeto a los ángeles, a mi entender sería para mostrar a los ángeles que nosotros también honramos al Señor, mostrando que, ¿verdad? Que en el orden de autoridad nosotros respetamos eso. Eso pudiera ser también. Dice ángeles caídos, ángeles como seres caídos, basado en Génesis 6. Interpretación antigua, Justino, Tertuliano, Orígenes, aunque menos aceptado hoy. En Génesis 6:12 dice que los hijos de Dios, ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Algunos intérpretes antiguos pensaban que Pablo aludía a eso, que las mujeres debían cubrirse para no atraer la atención indebida de los ángeles caídos. Aunque suena extraño, este pensamiento existía en el judaísmo del primer siglo, ejemplo en el libro de Enoch, y Pablo podía estar refiriéndose a esa idea conocida entre los corintios. Sin embargo, no encaja bien en el tono de la carta ni en la teología paulina, por lo que hoy se ve más como una curiosidad histórica. El tercer pensamiento es los ángeles como mensajeros humanos, líderes, pastores o enviados. La palabra griega, angelos, también significa mensajero, no necesariamente celestial. Así que algunos piensan que Pablo se refiere a mensajeros humanos que asistían a las reuniones y observaban informes y llevaban informes como Tito y Timoteo. En ese caso, por causa de los ángeles, significaría para no causar escándalo o falta de testimonio ante los mensajeros que vienen de otras iglesias. Es posible, pero no tan fuerte como la primera interpretación. Y los ángeles como ejemplo de sujeción. Otra interpretación moderna ve a los ángeles como modelos de obediencia y orden. Así que como los ángeles se someten al orden de Dios, las mujeres también deben reflejar el principio de orden de comunidad. Los serafines se cubren el rostro ante Dios. Y eso encaja muy bien con tono espiritual. Este pasaje, el respeto al orden divino, reflejando la adoración. Yo combinaría ambas cosas, pero me pudiera inclinar por la 4. Porque en la no está hablando de adoración como tal y que los ángeles te estén mirando, sino está hablando de sujeción y de autoridad. Por eso es como que me inclinaría más con la 4. Aunque hay una combinación chévere de todas ellas. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Así que, aunque él está hablando del orden, está hablando del orden divino y cómo fueron creadas las cosas y cómo son los roles, él al final te está diciendo que ninguno es independiente del otro. Y él está aclarando de estas costumbres, está aclarando que es por una razón de autoridad y unas cosas que estaban pasando en el sitio. Ahora es importante saber qué es lo que estaba ocurriendo en Corinto para poder saber si esto realmente se aplica o no en este tiempo. Porque si decimos que esta carta se aplica completa a todo el mundo, tendríamos que ir, un ejemplo, al capítulo 1. En el capítulo 1 dice, en el capítulo 1, el versículo 2 dice, la iglesia, voy a ponerlo aquí, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La carta se está dirigiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Él dice, a los que han sido santificados. O sea que ya está diciendo, ustedes ya han sido santificados. Ahora, vamos al capítulo, porque esto es bien interesante. Vamos al capítulo 3. Ahora dice, así que hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que él está diciendo, ustedes han sido santificados y han sido llamados a ser santos, pero está diciendo, han sido santificados en pasado. Pero después le dicen el 3, ustedes son unos carnales. Entonces le está hablando a la iglesia. Si fuéramos a tomar toda la carta para todo el mundo, estuviese diciéndole esto a todo el mundo. Nosotros tomamos el principio de lo que enseña Pablo aquí, pero no le puedes aplicar todas las costumbres y tradiciones que está dentro del texto, porque es una carta escrita para los corintios. De la misma manera que si le escribe a los filipenses, pues la manera que le habla a los filipenses es distinta, porque la iglesia es distinta, tiene distintas costumbres, que hay principios que se toman de ahí y se aplican a la vida de la iglesia y eso, pues sí. Y eso es bien importante. Ahora regresamos. Le hablé aquí acerca de la mujer, que Pablo no tiene problema que ore profetice. Y le está hablando acerca de la costumbre de la autoridad, y ya mismo vamos a eso. Pero entonces vamos al 14. Y en el 14 es donde mucha gente, no estamos después con Timoteo para verlo,
pero donde muchas batallas existen ahora mismo. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres, volvemos, estamos en el capítulo 14, está hablando de la problemática que hay, el desorden que hay en la iglesia con él, y está diciendo del don de profecía, de las lenguas y todo eso. Y dijimos que la mujer, él no tiene problema con que la mujer profetice y ore. Así que no tiene que ver esa participación de ella, tiene que ver nuevamente con el orden, con rol y con cosas que estaban ocurriendo en ese sitio, en ese tiempo. Dice, y las mujeres guarden silencio en las iglesias. Ahora cuando escuchas eso, te dice, no pueden hablar. Y dice, no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Ahora, si tú ves, es importante, y voy a ir excluyendo cosas aquí según lo que dice el texto. El texto dice, las mujeres guarden silencio en la iglesia. Y ahora todo el mundo dice, no, las mujeres no pueden hablar. Pero si tú sigues leyendo, dice, si quieren aprender algo, que le pregunten a sus maridos. ¿Le está hablando a todas las mujeres o le está hablando a la mujer casada? ¿Ve? Entonces, cuando llegas ahí, que le está hablando a la mujer casada, porque lo dice ahí, y dice, no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Él está hablando acerca del problema, la problemática que está viendo en la iglesia, con el problema de autoridad, los roles y la gente participando en diferentes momentos. Y puedes leer el capítulo 14 completo y lo puedes ver. Así que es importante ver eso, porque cuando tú ves esto, ya tú vas diciendo, espérate, no le está hablando a todas las mujeres, le está hablando solamente a las casadas. Pues las casadas no pueden hablar. Pues, nuevamente, ¿qué problemáticas había en ese sitio que él está diciendo eso? Porque nosotros estamos asumiendo que le está diciendo a todas las mujeres que no hablen, pero en algún momento le está diciendo, mira, yo no tengo problema con que oren y profeticen. ¿Y qué es profetizar? Pero los que de esto, en el capítulo 14, el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que él no tiene problema que oren y profetice la mujer en la iglesia, pero y dice que el que profetiza habla a los hombres, sino que está haciendo las cosas en desorden, fuera de rol, y lo que están hablando estas mujeres en este sitio, en este momento, son cosas que no están en orden con la palabra ni con lo que se va a hacer en el culto, en el servicio. Y recuerden que esta gente no tenían un templo así donde iban y se congregaban y eso, sino se congregaban en casas, en lugares, y era una comunidad de fe en ese sitio. Y habían unos procesos, un orden de culto, y eso es lo que está hablando Pablo. Y entonces, vamos a primera de Timoteo 2, vuelve otra vez aquí, y dice, instrucciones para la mujer cristiana, asimismo que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, no con oro, plata, vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Volvemos a ver en el estilo de escritura cómo tú te vistes con buena obra. ¿Cuál es esa ropa? ¿Está hablando de ropa literal? Está hablando de unas acciones y unas actitudes. Y las mujeres deben de tener esas obras y actitudes. Estoy hablando de las mujeres, pero él también le habla a los hombres, le habla a los líderes, le habla a los diáconos, le habla a todo el mundo. En este caso está hablando en este momento de la mujer. Estoy tocando esto porque es un tema que ahora mismo parece ser que es un problema de todo el mundo. Ahora dice que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Nuevamente, miras la palabra ahí calladamente y dices, que se calle. Pero ahí la palabra calladamente es con tranquilidad, tranquila. Que aprenda tranquilamente. Dice, y yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Si tú ves, el punto aquí es que la mujer está tratando de enseñar y ejercer, con esa enseñanza ejercer autoridad sobre el hombre, y eso es lo que Pablo está hablando, de la mujer que está intentando ejercer autoridad sobre el hombre. Y él está diciendo, no hagas eso, tranquila, no hables en el lugar. Si tú tienes un problema, ve a tu casa. Y entonces ve que en el 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneces en la fe, en la santidad y en la modestia. Y el problema, tú dices, pero adiós, pues entonces si la mujer es estéril, si la mujer, o sea, comienzas estas preguntas, estamos ignorando cuál es la problemática de ese sitio. Y lo vamos a hablar ya mismito, solamente estoy quedando en el texto, y en unos momentos vamos a ir a verificar qué era lo que estaba ocurriendo en ese sitio. Porque Adán
fue creado primero, después de Eva, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. La pregunta es, ¿por qué Pablo trae a relucir este pedazo que está aquí? Y esto es lo que Dios dijo, tu deseo será para tu marido. ¿Por qué? Porque tú fuiste engañada, porque esa es parte de la consecuencia de lo que pasó. Pero no solamente eso. Aquí está hablando acerca del rol y del orden. Y para Dios eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es mejor. Porque sabe más. Porque no tiene que ver con eso. Porque, hombre, no tiene que ver con eso. Porque Dios creó a Adán y a Adán es que le van van a llamar a cuenta. El hombre en su casa, Dios va a pedirle cuenta al hombre de lo que está ocurriendo en su casa. No es a la mujer. La mujer tendrá su parte, sus cosas. Pero el hombre, es que le van a decir, yo te dije a ti que no comieran y comiste del fruto. ¿Por qué escuchaste a tu mujer? Yo te hablé a ti, yo te dije a ti, Cuando Dios está haciendo eso, Dios está yendo por los procesos. En las compañías, cuando hay gerente, un gerencial, y hay un empleado que está insubordinado, cuando pasa algo por causa de ese empleado, el gerencial es al que llaman a cuenta, porque el gerencial es el que tiene que ir donde el empleado a decirle, mira, qué es lo que está pasando, está fuera de orden y todo eso. Arriba no van a ir donde el empleado. Sí, el empleado tendrá sus consecuencias, pero al gerencial, por no tomar una acción correcta, o sea, debió haber evitado eso y no lo evitó y se hizo aliado y siguió con el empleado ahí, a gerencial va a tener las consecuencias mayores. Pablo escribe a Timoteo, que está en Éfeso. Éfeso era el centro del culto a Artemisa, Diana, la diosa femenina, diosa Diana, diosa femenina muy venerada, donde las mujeres oficiaban como sacerdotisas y tenían autoridad sobre los hombres. Eso es lo que estaba pasando en la cultura. Eso es lo que estaba pasando allí en Éfeso. Así que cuando Pablo le habla, las mujeres no pueden hacer esto, deben de mantener silencio. Él está trayendo orden al desorden que hay en la cultura. No se va a hacer así en el grupo, en la iglesia, en donde están congregados los hermanos, porque esto no es como pusieron en el mundo, que cambiaron el orden. Y eso es lo que está trayendo él, cambiando, arreglando el orden, y está indicando a las personas por qué se está ordenando. En ese ambiente, varias mujeres recién convertidas traían esas ideas religiosas o falsas enseñanzas dentro de la comunidad cristiana. Por eso Pablo dedica gran parte de la carta a corregir el desorden de las falsas doctrinas. ¿Está ocurriendo eso en este tiempo en las iglesias? Sí. Y es bien importante lo que Pablo hizo en ese tiempo para uno ir viendo cómo se corría en la iglesia. Sí. Exactamente es lo mismo que está ocurriendo, y quizás exactamente no, pero hay unas tendencias. Así que sí, esas partes es importante saberla leer y entender el orden para poderlo aplicar en la iglesia. Eso es importante. De que está diciendo ahí que se callen porque pues la mujer no vale nada, el hombre es mejor, no tiene que ver nada con eso, tiene que ver con el orden de lo que Dios estableció. Que la mujer aprenda en silencio. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Dice, en el mundo antiguo muchas mujeres no tenían educación formal. Y mira, esto es bien importante. Pablo no prohíbe que aprendan. Al contrario, dice que aprendan algo que en el judaísmo tradicional muchas veces no permitía. El término griego para el silencio no significa mudez total, sino tranquilidad, como le mencioné. Actitud de respeto, no interrupción. La idea que aprendan con calma sin discutir o enseñar públicamente mientras están siendo instruidas. Oh, ahora tiene mucho sentido todo lo que se está diciendo allí. Porque ahora te está diciendo, no, le está diciendo a las mujeres que no tienen quizás ese conocimiento, porque en ese tiempo no se enseñaba a las mujeres. Mira, ustedes pueden aprender aquí, pero debes de hacerlo tranquila, sin estar discutiendo, y tampoco puedes irte a enseñar cosas si todavía no has aprendido ni nada. Así que tienes que ser instruida. Entonces dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. El verbo que es ejercer autoridad aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. No se refiere a la autoridad legítima del servicio pastoral, sino a dominar o a imponerse, lo que refleja el problema local de Éfeso, donde algunas mujeres influenciadas por el culto de Artemisa trataban de imponerse como maestra. Y Pablo no estableció la regla universal contra toda enseñanza femenina, sino una corrección temporal para una situación específica. En otros lugares Pablo sí reconoce mujeres que enseñaban o profetizaban, como Priscila en Hechos 18:26,
las hijas de Felipe en Hechos 21:9, o las mujeres que oran y profetizan en 1 Corintios 11:5. Se salvará engendrando hijos, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Aquí salvará no significa salvación espiritual por medio de tener hijos, sino preservación o restauración del rol y dignidad femenina. Y mira esto, en contraste con la enseñanza pagana de Éfeso, que exaltaba la independencia de la mujer y menospreciaba el matrimonio y la maternidad. Escucha eso, porque se parece en este tiempo y hay cosas que podemos sacar de aquí para entender, pero estamos entendiendo por qué Pablo lo escribe. Dice, Pablo recuerda que la mujer encuentra plenitud y propósito también en su llamado familiar si vive en fe, amor y santidad. Es decir, no necesita rebelarse ni dominar. Dios la dignifica en su rol y en esa vida de fe y amor que está su verdadera salvación, su restauración en Cristo. Así que Pablo lo que está es combatiendo todas estas enseñanzas que estaban en ese tiempo. Entonces, si queremos entender la Biblia, tenemos que ir específicamente a estudiar qué es lo que está ocurriendo en ese tiempo. Si ves, no está hablando nada como si fuera de excluir a la mujer, si está hablando en contra de la creencia que había en ese tiempo. Y es a veces un poco complicado porque como no hemos vivido ese tiempo y si no tienes conocimiento de historia de lo que estaba ocurriendo, pues hay que buscar y analizar el trasfondo de todo el texto para entender qué estaba ocurriendo en ese sitio y por qué Pablo dijo eso. La mayoría de la gente cogen estos versos bíblicos y los tiran por ahí y comienzan una discusión. Si son gente no creyente, van a empezar a decir, mira para allá, es un machista. Si son gente de iglesia, pero con poco conocimiento escritural, van a ponerlo como una doctrina en la iglesia diciendo, las mujeres no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Entonces la iglesia se pierde en esos sitios de la bendición que hay en mujeres que tienen, ¿verdad?, una bendición de traer una palabra de Dios. Pero lo importante que tenemos que entender aquí es que hay un rol y el rol está definido y el rol Dios lo puso de esa manera. Y Él lo hizo por algún propósito. Y el mundo siempre está tratando de invertir el rol, porque si invierte el rol, entonces crea esta rebeldía, esta parte donde se va en contra de Dios. Parece que no, pero se va en contra de los principios que Dios estableció. Y Dios lo estableció por algo. Por algo Dios puso algo de esa manera. Y lo que Dios hace es bueno en gran manera. Así que hay que estar pendiente, con los ojos abiertos, entender lo que está ocurriendo. Sí hay unas enseñanzas, sí hay unas cosas que podemos sacar de aquí, pero no podemos irnos al extremo. Dame el contexto histórico de 1 Corintios 11. Y vamos a ver, especialmente, Pablo está hablando especialmente de las reuniones de la iglesia, el papel de los hombres y las mujeres, el velo y la cena del Señor. La ciudad de Corinto. Era una ciudad rica, comercial, cosmopolita del Imperio Romano. Tenía dos puertos y llegaba a diversas culturas, religiones y clases sociales. Era también famosa por su lujo, libertinaje y orgullo intelectual. Allí se encontraba el templo Afrodita, diosa del amor y la fertilidad, y con prostitutas sagradas, lo que influía mucho en la moral social. Ese es el contexto, y la nueva comunidad cristiana tenía que aprender a vivir en santidad y orden en medio de una sociedad extremadamente permisiva. ¿Sí? Esto es tremendo, porque cuando comienzan a aprobar leyes de cosas que nosotros no practicamos, nosotros tenemos referencia bíblica de cómo un creyente debe comportarse y vivir la vida en un lugar de esa manera. Y los creyentes ya pasaron por eso y está escrito, está documentado. Dice, la iglesia en Corinto, fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero, era una iglesia viva, con dones espirituales, pero con muchos desórdenes. Divisiones entre grupos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, problemas de inmoralidad sexual, demandas entre creyentes, caos en las reuniones públicas, mal uso de los dones espirituales, falta de respeto a la cena del Señor. Y Pablo quiere enseñar cómo se debe conducirse la comunidad cristiana. Es una corrección pastoral. Esta carta es una corrección pastoral. Y en el contexto específico del capítulo 11, dos temas distintos a las reuniones de las reuniones públicas. Y vamos a tocar la primera. En este momento lo que vamos a tocar es la primera. La conducta y apariencia en la adoración. En la cultura greco-romana, las mujeres casadas mostraban su respeto y modestia usando velo o cubierta en la cabeza. ¿Escucharon eso? En la cultura greco-romana, las mujeres casadas mostraban respeto y modestia usando el velo o cubierta en la cabeza.
Quitar el velo podía interpretarse como rebeldía, coqueteo o independencia sexual. Algunas mujeres cristianas, al entender su libertad en Cristo, dejaron de usar el velo, lo cual creaba escándalo social y desorden en la comunidad. Y Pablo responde apelando al orden, la honra y costumbres culturales, no imponiendo la ley universal, sino una aplicación prudente para su tiempo. En esa sociedad el hombre también debía orar, cubrirse la cabeza, porque cubrirse era un gesto reservado al culto pagano o al luto. Así Pablo aplica principio espiritual de respeto y modestia, reconocimiento del orden. Dios, Cristo, hombre y mujer. Así que yo creo que con este contexto tenemos mucha explicación de lo que estaba ocurriendo y de lo que hemos leído en estos capítulos. Esta es la importancia de leer y de la misma manera pues van viendo cómo uno puede utilizar la inteligencia artificial, ChatGPT, como un recurso y una herramienta y hacerle preguntas específicas de cosas que es un poquito difícil conseguir o quizás necesitas, ¿verdad?, diccionarios y todas esas cosas. Aquí de manera gratuita y de manera rápida puedes entender lo que el verso está explicando. Ninguno habla acerca de que la mujer no puede liderar en la iglesia. Ahora, ser la pastora principal y ser una líder principal no es lo que está hablándose, no es el tema que se está discutiendo aquí. Cuando está trayendo el tema de las mujeres y la participación en la iglesia, es el desorden que hay afuera y la rebeldía que se muestra a través de invertir los roles, de no seguir las costumbres del sirio. En otro momento vamos a discutir acerca de, creo que está en Tito. En Tito, vamos a buscar en Tito sobre lo que es en la iglesia, el liderato y todas estas cosas, y qué dice, y quién puede liderar, y a base de qué está fundado todo lo que se dice.